Hola gente, mi nombre es Gerardo Criscuolo, soy animador de Procreate Dreams y hoy vengo a presentarle el Benki de cómo se hizo este video, que es la revolución de los duendes. El video, bueno, obviamente primero me llamó el cantante de la banda, Pedro, y me dijo que tenía una canción para hacerla escuchar, del cual a la noche soñé con la historia de este espantapájaro. Obviamente siempre empiezo por el cuaderno, tiro como la introducción, siempre la animación aparece de dónde está para ubicar el lugar. Ese es en el cuaderno. Después fui haciendo el history, como se hace habitualmente. Primero hago uno simple en el cuaderno y después hago otro en Photoshop, en lo que tenga a mano. En este caso sí usé un Photoshop y la tableta Wacom común. Y hice el primer history que están viendo, la comparativa con el cuaderno, que fui haciendo prácticamente todo el tipo de... Esa no la puse en el momento, esa la cambié por otra de lateral, que no la puse, y después esa tampoco. Después sí, la interna del primer, porque la historia transcurría de un espantapájaro que iba llevado por un granjero y es perdido en la ruta. Hasta ahí tenía la historia. Obviamente no tenía de qué iba a continuar, así que bueno, este es parte del video ya, con la comparativa de el history hecho en Photoshop. Obviamente en el Procreate Dreams hecho totalmente, y sí he utilizado el Procreate normal para algunas escenas, porque pensé que era conveniente, pero después les voy a explicar por qué no. Esa es la comparativa entre lo que era el history normal que había hecho y lo que se logró hacer en el Procreate Dreams, que es como explicar todo este proceso, que duró 3 meses de muchas horas. Y bueno, obviamente lo tuve que resumir. Al comienzo empecé filmando todo, grabando todo, pero después vi que no podía seguir con ese training porque era muchísimo, así que filmé y hice de algunas partes importantes. Esta escena prácticamente no cambió en ningún momento. Entonces, lo que he visto y lo que tienen que evitar es que en el Procreate no permite salirte fuera de los márgenes. Entonces, vos tenés que hacer el fondo muchísimo más grande, buscar un tamaño más grande para llevarlo a Procreate Dreams. Bueno, todo esto es el proceso obviamente acelerado de todos los días, que a mí me encanta trabajar, eso quiero decirlo, me encanta trabajar en Procreate Dreams. Bueno, ahí tenemos esa flor, la margarita normal, que al comienzo no tenía ninguna parte importante en lo que era, pero después se transformó en una parte muy importante del tema, la flor que está presente en todo momento. Otras cosas que me pasaron cuando estaba dibujando fue que el history de colores que utilizas, si cambias de una escena a la otra, va cambiando, el history se va modificando solo, automáticamente. Un problema grave, así que conviene siempre que guardes los colores en una paleta y trabajes siempre con esa paleta, porque cada vez que vos alternás de un color al otro, el history de color que se te hace arriba, el historia de color, se modifica, cambia el porcentaje. Y cuando empezás a cargar la tinta que querés poner 2 colores, vas de uno al otro, de uno al otro, de otro al otro. Cuando llegás al color en 24 frames, el color, los claros sobre todo, se han puesto muy oscuros. Un problema que tendrían que solucionar ya, porque eso te sirve para vos tener los colores. Bueno, estos son los 4 que estoy utilizando, puedo ir cargando los 4 colores. Agregarle el baldecito sería lo ideal, así no dejamos de arrastrar sobre el iPad el lápiz a desgaste total de la punta del lápiz solo por el hecho de colorearlo. Tendría que ser un solo clic y no desgastaríamos tanto ni el lápiz ni la tableta. Pero bueno, ahí utilicé máscaras para completar. Me ha pasado algo porque al comienzo del trabajo, cuando lo he tenido, he querido hacerlo sobre la misma línea de tiempo. Quiere decir que iba a ser escena tras escena como si transcurrieran ahí.
Pero resulta que, claro, no, la edición se va haciendo, cuanto más te alejas del comienzo, se va haciendo cada vez más difícil. Porque no tiene bloqueo de pistas. Y que tocas una pista, que borras una, que agregas una y la otra se te baja. Es tedioso, o sea, más de 8 o 10 segundos yo no le aconsejo. He hecho 1 minuto y algo más sobre la misma línea de tiempo en diferentes layers y ha sido terriblemente engorroso el trabajo. Así que planifiquen más y trabajen los 8 o 10 segundos o la escena completa, que tengan solamente parte por parte. Porque luego se van a encontrar con esto, que te va quedando más lejos, que tenés que modificar algo o extenderlo y no te permite hacer nada de eso el programa. No porque tenga un problema en sí, sino porque trabaja así. Yo pensé que tenía la caja de Pandora y iba a poder hacer directamente el dibujo sobre la línea de tiempo, una cosa que si tuviese bloquear, se pudiese bloquear los objetos y las pistas, se podría, pero no lo tiene. Así que bueno, hay que adaptarse un poco a lo que es el programa. Hay muchas cosas que nos facilitarían, o sea, si vos terminás una escena y podés juntarla en un solo layer y ya queda terminado en la misma línea de tiempo, sería algo tan sencillo y tan simple que no lo tiene. Eso estaría muy interesante. O sea, directamente cuando vos diste por OK esa escena, la juntás. Y tener una opción de salvar como, ponerle otro nombre, no tener que salir del iPad, volver a entrar, poner duplicar, cambiar y un montón de cosas que es innecesario. Pero bueno, ahí utilicé como el copiar algo. Ahí te estoy mostrando toda la escena. Ves que está completa sobre el mismo escenario. O sea, todas las escenas sobre la misma línea de tiempo. Cosa que no te permite hacer es copiar algo de un frame, pasarlo al otro, o mismo en el mismo frames, para poder hacer, no sé, querés poner 5 flores en un lado y no tener que dibujarlas todas, algo que tendría que ser muy sencillo, no se puede hacer. Querés un auto que dibujaste, que me pasó a mí, que dibujaste en el otro escena, y la cerraste y la querés traer, no hay forma de pasarla, no hay forma, tenés que salvar como una foto, traerla y volverla a dibujar si querés que sea igual o dibujarla nuevamente. Esos son problemas de copiar un objeto. Copiarlo podés copiar en el misma escena, o sea, sobre la misma línea de tiempo, pero no podés llevarte de un trabajo al otro como podría pasar en cualquier editor. No se puede hacer. O sea, yo quiero hacer, tenía hecho la camioneta de este trabajo y no podía traerlo. Bueno, obviamente en la primera verán que está todo sobre la misma línea de tiempo. Fui trabajando los colores, siempre trabajando siempre de la paleta. No se olviden de eso. Muchas de las escenas al comienzo fueron prácticamente fija. Utilicé el botón de record que trae el Procreate Dreams. Entonces siempre tenés que hacer la animación sobre el objeto que vas a animar nuevamente. No se olviden que este trabajo duró 3 meses y compilarlo ya quedó como en 1 hora y media. Es muchísimo y bueno, obviamente las velocidades. Pero acá de pronto se va a cortar bueno, ahí vemos que el espantapájaro tiene los ojos bastante más grandes, un poco más al estilo cartón. Después lo corregí y para darle todo un carácter. ¿Por qué? Porque comencé haciéndolo con un estilo con muchos texturas en general, y después durante el trabajo me di cuenta que trabajarlo con muchas texturas lo sacaba un poco de plano. Así que lo que hice fue hacerlo lo más plano posible. Bueno, en esta animación tradicional de cómo te estás moviendo, me pasó algo rarísimo que no lo pude arreglar. Quiere decir, yo hice la animación haciendo que son
4 o 5 frames donde se van acercando las bardas estas, pero si alterno, o sea, si yo agarro el primer frame del dibujo, lo pongo último y así lo acomodo otra vez de adelante hacia atrás y lo vuelvo a poner, la barda sigue yendo hacia adelante, algo que no sé qué pasa. O sea, si yo agarro, había hecho los frames 1, 2 y 3 y pongo 3, 2 y 1, supuestamente tendría que ir para adelante y no ocurre eso. Es algo que no pude darme cuenta por qué pasa eso. Pero bueno, esta escena aparece una sola vez y luego aparece como ayuda de otra escena. Pero lo podés hacer simplemente si lo haces sobre la misma línea de tiempo. Porque si lo haces y lo guardás y lo querés usar en otra escena, no se puede hacer. Es muy importante trabajar las sombras. He llegado en la escena final, las 2 escenas últimas, el iPad llegó al tope, arriba del programa te va marcando en un color verde que cubriste la cantidad de layers y la cantidad de trabajo. Que lo que yo hacía era borrar layers transparentes que no tenían nada, porque a veces cuando juntás ciertas escenas, agrupás, te quedan libres 4 o 5. Al eliminar esas volvés a tener la opción. O sea que no está calculando la cantidad de información que tiene, sino la cantidad de layers. Así que manejándote con eso. Mira, para hacer un círculo perfecto utilicé un vaso de plástico que le corté el fondo y pude hacer el círculo perfecto que necesitaba para las ruedas que estaban en primer plano. Acá te muestro cómo para poder copiarlo tuve que hacer 2 layers principales y poder poner las ruedas. Después de darle animación con el botón de record que está ahí, que es uno de los botones más lindos que ha hecho Procreate, digamos es la herramienta premium que tienen, que te facilita hacer. Entonces este es otro de los problemas graves que tiene Procreate para hacer líneas rectas y círculos perfectos, que sería una tontería que no se lo pongan, pero bueno, lo podés solucionar haciendo con un simple vaso, porque con eso vas a tener todos los círculos, porque vos agrandás y achicás la pantalla y obviamente acomodás el vaso a la superficie que necesitas hacer un círculo. Un ojo perfecto, bueno, que en los Simpsons no se podrían hacer si no tuvieras eso. Entonces, bueno, otra herramienta a tener en cuenta es poner el círculo perfecto y la recta perfecta, cosas que hoy día ya tendrían que estar. Bueno, esta es la escena terminada de lo que estaba mostrando con el vasito, las ruedas. Bueno, ahora vamos a hacer el interno, que el interno lo hice muchas veces. Primero hice una versión, obviamente apocalíptica, digo yo, de History. Luego hice una que tenía el carácter, como yo te digo, con mucha textura, casi saliéndose de los contornos. Y luego no lo volví a hacer, porque ahí es donde cambió un poco la perspectiva de lo que quería. O sea, era demasiado texturizado, quedaba como, sí, muy mezclado. Entonces, como lo iba a llevar muy oscuro el video, aunque al comienzo me dio una muy buena perspectiva de lo que iba a tener, la luz como iluminar, todo, y el sillón lo necesitaba usar 2 veces, que ahí es donde me di cuenta que tampoco se podía. Así que bueno, volví a hacerlo, acá ves, mucho más limpio. Con los colores ya tenía guardada la paleta de color, así que fui creando casi sobre el lienzo nuevamente. Esta escena tenía un solo movimiento, que es la palanca de cambio, y unos objetos, o sea, tenía una bebida alcohólica y los cigarrillos sobre el asiento roto este. Siempre hay que tratar de buscar referencias. Yo me acordaba esta porque había un personaje o un amigo de mi padre que tenía un auto viejo ya con los asientos, y hasta que me acordaba, siempre fui así, las roturas, los tipos de rotura que se veía, el material interno, cómo estaban agarradas
las butacas al piso, algún que otro agujero en el suelo. Bueno, siempre fui muy observador porque obviamente desde muy chico, estoy hablando de la edad de 1 a 2 años de edad, yo dibujaba las paredes y ese tipo de cosas en mi casa y aprendía un poquitito con la historia que mostraban en la televisión cómo se hacían los dibujos animados, cómo se hacían los making. Y principalmente, aquí está la bebida. La botella la cambié en el mismo instante por una petaca. Y la animación, antes de darle el movimiento general, era solamente del líquido. Ahí voy a hacer el cambio, la palanca de cambio. Con un solo movimiento te alcanza. Mira lo difícil que es hacer líneas rectas reales sin tener que agarrar, no sé, una cajita. Bueno, esto es parte de, no se nota después, pero en lugar de la marca de cigarrillos conocida le puse malo, como que es malo, pero no se llega a ver. Por eso lo puse acá, porque a veces todos los dibujantes hacemos cosas que después quedan afuera. Ahí opté por la palanca de cambio recta, la cajita del lápiz utilizo de Apple como regla. Hagan las líneas rectas, a la gente de Procreate, hagan las líneas rectas y los círculos perfectos y los óvalos. Lo tienen en el Procreate, agréguenselo al Procreate Dreams. Algo tan necesario, es una tontera no ponerlo. Bueno, lo de la sombra ya lo habíamos explicado en los demás tutoriales, o sea, agregás un layer, lo pones en máscara de recorte, en la opacidad en 30 o en 50, la que vos quieras utilizarlo, y luego lo rellenás. Cuando lo rellenaste todo, después ¿qué haces? Borrás lo que te interesa que quede iluminado. Al revés de lo que hace la mayoría, que ilumina, pero después los bordes te quedan tapados. Bueno, otra escena. Ahí veíamos cómo había quedado al final. Esta es la escena que se cae. ¿Se acuerda que habíamos mostrado? Otra vez el mismo problema. Primero marco la cabeza del movimiento de lo que va a pasar y luego voy acomodando las diferentes partes del cuerpo o cómo se va a modificar el sombrero cuando se encoja. Bueno, todo ese tipo de cosas que trato de decirlo en español porque siempre estaba metiéndola. Bueno, y cómo se va a caer todo ese cuerpo, al fin y al cabo, que yo dibujé en la previa para ver el movimiento, queda fuera de plano. Otro problema que encontré cuando vos utilizás secuencias, la vamos a ver en el final, obviamente. Fíjense que lo hice 2 veces. Hice uno para obtener el movimiento, uno para obtener el cuerpo lo más real posible, y después ya sí hice el line art final, ahí me salió en inglés, las líneas finales para darle la estructura final. Y no se olviden de no dejarle nada de bordes, porque obviamente si no se te va a pasar el color. En esta parte donde queda, obviamente no lo puedo meter tendría que haber dibujado el fardo y la camioneta. Entonces ¿qué hago? Le hago una máscara de capa en blanco para habilitar. Y después toda la parte que es la parte que se va a ver. Estoy repasando las escenas para ver si está todo ok. Todo en la misma, todo en la misma línea de tiempo. No lo hagan, no hagan eso. Es totalmente tedioso, se te salen las cosas del lugar. Es increíble. Lo que pasa es que esta forma
Si se pudiese hacer bien, pudiendo bloquear las capas y los objetos y pudiéndose, es lo único que te permite es copiar en la misma escena, de pronto traer, como en este caso, el fondo de la ruta con los palos, utilizarla 2 o 3 veces. Si no, no lo podés utilizar. O sea, no lo podés traer de otro si no lo tenés en la misma línea de tiempo. Es para lo único que sirvió. Pero después se te salen las cosas del lugar, tenés que volver para atrás, dibujás el layer que no tenés que dibujar. Un sinfín de problemas que tenés por el solo hecho de no poder copiar y pegar. Fíjate la cantidad de cosas que hoy por hoy, o sea, si quieren hacer que el programa sea un tradicional, como si utilizaras papel, bueno, es demasiado, ¿viste? Llevarlo a un plano de culto, ¿no? Es igual que el papel. Pero no, si no, no tendría texturas, no tendría nada de eso. Así que olvídense de eso, pongan copiar y pegar de cualquier lado. O sea, si vos abrís el programa, decís copiar el autito de la escena tal, llevarla a la otra escena y pegarla, ese tipo de cosas tan sencillas. Otra cosa rarísima que les voy a explicar acá. Por ahí estoy haciendo la sombra de atrás, que simplemente dupliqué el objeto, lo puse en máscara y lo puse en negro con un efecto y quedó el fondo tal cual. Pero obviamente tuve que hacerlo en la misma escena. Y bueno, lo que le venía a explicar es que me pareció algo tan hasta ridículo. De pronto, cuando vos querés hacer algo en Procreate y pasarlo a Procreate Dreams, solamente abrís los 2 programas, agarrás, si querés, todo el trabajo y lo arrastrás y te lo pone directamente ordenado en el centro. O si querés arrastrar layer por layer, te quedan bien centrados. Pero no podés hacerlo al revés. O sea, vos querés agarrar, decir, bueno, agarro el fondo que hice acá y lo retoco en Procreate o le agrego un layer. No, directamente no aparece. O sea, lo arrastrás y se queda diciendo, ¿qué estás haciendo? No se puede hacer eso. Ahí me aparece el artículo donde no se puede renderizar todo lo que hice y ahí dio el final de lo que quería hacer. Así que bueno, ahí agregué un par de layers. Obviamente tuve que eliminar cosas, ordenarlo nuevamente para darle la velocidad. Y hay una herramienta muy linda que está ahí, no sé si es humo todo, que facilita mucho agregar este efecto, layer por layer, obviamente frame por frames, teniendo en cuenta de cómo va a ser, pero como son movimientos bruscos, si seguís la línea es muy fácil darle esta sensación de estar levantando polvo y cosas así. Lo usé y lo probé y lo utilicé bastante y la verdad que me gustó mucho. Ahora vamos a ver cómo queda la escena finalizada. Ahí estoy midiendo, ahí también lo agregué. Esto le dio una profundidad porque obviamente lo que hice pues cuando frena es el polvillo pasa a la camioneta, o sea, viene andando y cuando se frena el polvillo que venía arrastrando al comienzo termina pasando y eso le da un realismo a la escena. Luego le agregué más sombras y todo así, pero bueno, lo voy explicando paso a paso. Ahí estoy mostrando todo el proceso hasta donde llegó. A partir de acá, y es así como quedó la escena, ahí lo volví a agregar, la escena casi final, después le voy a mostrar. Esta es la que, bueno, obviamente la que sigue, utilicé la base trayendo el frames que había dibujado en Photoshop y lo utilicé de base. Otra cosa que las vamos a ir viendo permanentemente en la escena es que cuando vos trabajás el fondo o lo que sea en un tamaño y lo tenés que achicar, te deja los bordes plasmados en el dibujo que hiciste. O sea que cuando llegue el final, trata de que el fondo te quede lo más limpio posible para poder rellenar esas líneas que te deja el programa. Esos sí son errores que tendrían que solucionarlo. Obviamente en el final, estoy haciendo el pasto y cuando le voy a mostrar la escena, en el final, cuando la volvemos a hacer, yo hice unos marcos para que lo pueda pintar, porque si no tampoco te lo permite pintar porque se llenaría todo. Te deja los marcos, digamos, ahí está.
¿Ves? Cuando yo cierro, ese marco blanco que se ve ahí se queda fijado en la imagen. Ahí lo vamos a ver, que después en el final, tuve que hacerlo, pintarlo, digamos, tratarlo de disimular, porque ya tenía la escena terminada. Entonces tuve que darle esas texturas y todo para poder tapar ese marco blanco que te queda dibujado en el final. Ahí no sé por qué volví para atrás, seguramente para agregar unas sombras, algo no me gustó, volví para atrás y empecé nuevamente. Esos traten de hacerlo siempre. O sea, si ven que algo no está realmente bien, vuelvan a hacerlo. Siempre trabajen con el color de la paleta que guardaron. No utilicen el history de color porque se van a agarrar, se van a dar un dolor de cabeza porque tienen que volver todo para atrás o tienen que despintar todo, porque tampoco podés repintar sobre algo. Si vos suponete el gorro lo pinté de azul y lo querés volver a pintar, digo no, lo voy a hacer rojo y lo pintás, te queda todo el borde azul y no hay forma de cambiarlo. Tenés que dibujar todo de vuelta. Bueno, ahí estoy animando, ¿ves que estoy animando? Como la escena se va a ir hacia atrás, me van a dejar, ahí hago el giro con el botón de giro. Me va a quedar los bordes y lo van a ver, ahí arriba se nota el giro, que quedó el borde marcado, pero como estaba afuera no le di mucha importancia. Pero después me va a quedar algunos internos, ahí cerca del brazo izquierdo del punto de vista de frente, o el brazo derecho si estarías acostado, queda esta es la escena terminada, ya con reparado el fondo. Bueno, en esta escena prácticamente lo único que cambié, porque lo hice 3 veces, este es el history, en el auto, fue que en la primera no iba a animar el fondo con nada, había agregado, pero quedaba tan cerrada la imagen que le agregué después la niebla. Porque es una escena muy minimalista y a mi mamá le gustaba mucho y la dejé así tal cual a ella. Me dice, ay, qué lindo eso, como pareciera que sin ningún movimiento tuviese tanto. Así que bueno, lo que hice fue agregarle solamente la niebla, ahí está. Y lo que hice fue difuminar un poquitito los laterales donde estaban los palos para que no sean tan evidentes. Bueno, aquí que estoy trabajando esta escena en Procreate Dreams, obviamente estoy haciendo el fondo. Pero cuando llegué al final me di cuenta que no podía hacer un montón de cosas. Como un tipo de textura que necesitaba, tenía que trasladar los pinceles y un montón de cosas que después no podés manejar. Porque si yo quiero la textura, en este caso, van a ver, del cuero, que en algunos casos esté en un tamaño y en otro, no lo podés hacer. La textura. Entonces, primero, aunque la hice, ven que se puede hacer perfectamente la escena. Bueno, ahí están las cosas innecesarias. Yo acá estoy haciendo todo en la escena. Agregué el cinturón, Pero ¿por qué agregué el cinturón? ¿Para qué? Si después le iba a tapar la cabeza. Ese es el problema cuando haces el fondo sin tener en cuenta el comienzo. Ahí lo saqué y ahí volví a hacerlo en Procreate. El anterior estaba en Procreate Dreams y esta vez en Procreate. Hice la misma escena, todo, pero teniendo en cuenta, digamos, la textura, los fondos. ¿Qué te permite en Procreate? Que no te permite en Procreate Dreams. Obviamente tener las líneas auxiliares, lo que sería la perspectiva, y es un montón de cosas que aunque no salen en esta animación porque quedan de fondo, están. Entonces te permiten tener toda la perspectiva. Ahí pongo la comparativa de donde tenía la primer referencia. ¿Se acuerdan de la serie Evangelion? Bueno, era una de las chicas que estaba ahí, que la tenía presente y después digo, no, me van a decir que se parece, sí, me voy a poner la comparativa. En esta escena, que también hice el que lo vamos a ver, el fondo ya utilicé en Procreate. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Bueno, que claro, utilizaba yo la misma medida en Procreate y en Procreate Dreams. O sea, si yo estaba utilizando un 4K, utilizaba en Procreate un 4K. Pero ¿qué pasa? No te permite salirte del fondo. O sea, si vos querés hacer el movimiento del auto, luego tenés que hacerle un zoom y perdés parte de la escena.
o sea, la acercás. Entonces, después me di cuenta que lo que tenía que hacer es utilizar un 6K de tamaño en Procreate y llevarlo a Procreate Dreams. ¿Qué pasaba? El programa de Procreate Dreams le sacaba calidad al hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, esos son los pequeños inconvenientes que me fui encontrando. Así que trabajé igual en 4K, teniendo en cuenta de que iba a ampliarlo, así que el dibujo lo hacía un poco más alejado. Esas son las cosas que me fui encontrando entre pasar de un programa y otro. Y obviamente, al no haber tantos datos, nosotros los creativos, los que vamos poniendo todo lo que nos va pasando en estos pequeños tutoriales, que no son tutoriales porque no estamos pensando, sino estamos mostrando nuestro trabajo, mostrando cómo lo hicimos, pero a la vez damos de todos los problemas que hemos tenido en el momento, que no tiene que ver con el problema de el programa tiene tal problema. El programa tiene ciertos pequeños inconvenientes que se pueden solucionar, obviamente con ese del borde que yo te digo, pero si ya sabes que te lo hace, lo único que tenés que hacer es, como me pasó en el final, es sabiendo que te va a pasar eso, rellenarlo y corregir ese pequeño defecto que quizás no se pueda sacar porque tenga que ver con la forma de pintar que tiene el programa, que me parece muy buena. Siento que es tonto hacer todo ese movimiento de brazo para pintar, agarrar el color y haciendo un clic, un clic, un clic, un clic, sacas la herramienta y seguís haciendo lo que tenés que hacer. Pero bueno, son pequeñas cosas que vamos a ir viendo y subsanando. O sea, nosotros mismos, ya cuando nos pasó, sabemos que de esa forma podemos solucionarlo. Bueno, acá obviamente están viendo una animación tradicional que fui haciendo los pequeños movimientos. Obviamente le puse las piernas y la pollera y ese tipo de cosas para el hecho de que esté, porque prácticamente no se ve o directamente no se va a ver nada de esa parte, solamente los brazos. Así que bueno, ahí vemos la animación tradicional. Este trabajo, que duró 3 meses, que está hecho para la banda La Revolución de los Duendes, fue pedido y, digamos, me mandaron la canción, que la van a escuchar, creo que en un par de días ya va a estar subido el tema, y me dijeron, hace algo para esta canción. En esa canción, obviamente, a mí se me ocurrió la historia de este espantapájaro que se cae y va pasando de mano en mano. Que al comienzo no sabía qué iba a pasar con el espantapájaro, pero después me dio la pauta de que lo iba a ir encontrando diferentes personas o 2 o 3 personas, y luego se me ocurrió la idea de que uniese a esas 3 personas, que el espantapájaro sea un tipo de Cupido, digamos. Cupido es el que enamora o de pronto junta a las personas. Pero después, bueno, van a ir viendo las diferentes, como diferentes desgracias, porque el tema habla de que te va pasando cosas en la vida y tenés que igual seguir sorteándola. En este caso da como referencia que está en el mar sin un timón. O sea que tenés que dejarte llevar por lo que está pasando, que algo bueno va a pasar. Y a ese nivel fue que llevando la canción. No siempre está todo el guión, como ya les dije. Al comienzo tenía la primera etapa de qué se iba a tratar. Le digo, mira, ¿te parece que se para? Sí, me parece bárbaro, me dice Pedro, pero todavía no tenía el final. El final lo logré en el último día de la última, porque tenía un final, pero en el momento que me dormí la siesta, porque a veces duermo la siesta, se me ocurrió otra idea. La llevé al dibujo primero normal y me dijo, esto va a quedar mejor, me pareció a mí, y lo cambié en el final. Por suerte tenía el visto bueno de que Pedro me dijo, hacé lo que vos creas necesario para que funcione. Y eso te da una libertad de trabajo enorme, ¿no? Podés hacer, porque te sos parte vos del proyecto, ¿no? En esta parte, la chica que no le había puesto ningún nombre, cree que el espantapájaro parpadeó. Y entonces se asusta
ahí está, sin la sombra. Obviamente, ¿se acuerdan cómo íbamos a hacer la sombra? Agregamos un layer, máscara de recorte, le ponemos la opacidad, en este caso en 55, borramos a donde está la luz, que es borramos a donde está la luz, para que dé la sensación a esta. Perfecto. Entonces, así con todos los... Voy probando diferentes pinceles para ver cuál me convence. Al comienzo de esa escena verán que no tiene, en el tablero no hay luz. Pero después de varios días que tenía en la cabeza, tengo que poner la luz, hay un lápiz maravilloso que tiene Procreate Dreams, que se llama lápiz de luz, después objeto de luz, iluminación, y directamente elegís el color con que querés que se ilumine y te hace ya el degradé de la iluminación. Y eso está buenísimo porque te ahorra 3 o 4 pasos, porque vos tenés que agarrar, si querés una iluminación rojo, tenés que poner un rojo fumado, un amarillo fumado con menos intensidad, una línea de blanco y darle un montón de cosas que con un solo lápiz lo pudieron solucionar, y ese está bueno, sirve para hacer mucha magia, como dicen. Ahí agrego el layer de luz, fíjate como si viniese un luz, y lo que hago es agregarle el movimiento. Obviamente me faltaron los brillos de los ojos, que tenés que hacerlo frame a frame para que tenga movimiento, como lo hacían los japoneses. Bueno, ahí vuelvo a repasar la escena, vuelvo a agrupar, no se olviden de agrupar para poder darle el movimiento final al auto. Y en el final de ya sería el último que hago juntos. A partir de la próxima parte va a estar individual cada uno de los trabajos. Bueno, voy a agregar las sombras que faltaban. Si tuviese la posibilidad de... Ahí muestro el fondo ese que no lo había mostrado. Esta animación la podés hacer directamente, te la da Procreate normalmente para que vos la puedas utilizar mostrando que dibujaste vos todo el proyecto. Tiene esas herramientas que necesitamos en Procreate Dreams, como el círculo perfecto, la recta perfecta y las guías de punto de fuga que podés utilizar para dibujo. Bueno, otra escena es cuando ella se asusta y deja siempre me sale el payaso, al pobre espantapájaro en un bulevar sobre un poste de alumbrado o de luz, nosotros le llamamos en Argentina. Para de fondo, estilo Don Gato y su pandilla, una rejilla que no me terminó de convencer y la saqué y dejé como era en Argentina. Y ahí vemos la escena terminada, igual al del History. La siguiente escena es cuando ya es recogido por otro personaje, un vagabundo. Esa es la escena terminada al final, que tiene otra iluminación. Eso es, la referencia es, acá hay un lugar en Argentina que se llama Morón, que está en Buenos Aires. Es una esquina muy conocida, que es justo donde doblan los colectivos y todo eso. En este caso la hice como si fuese un día feriado, pero también me pasé de mambo porque todos esos detalles que están ahí de fondo, del cual iba a pasar, no se ven, quedan tapados por la persona. Se ve un poco de fondo que pasa la camioneta, que pasa... Esta es la siguiente, donde él ya se va trasladando. Utilizamos el mar o el río como si estuviese cerca del Río de la Plata. Hay una barda no muy similar, pero muy parecida a esa. Pero obviamente acá es un atardecer, es un lugar ficticio, obviamente. Esta es la escena final, también parecida, y la iluminación del History. Obviamente hay que seguir con ese tipo de, digamos,
de visión. Si vos ya viste el color, para eso se hace el history. Así es el primero en lápiz o en lapicera en un cuaderno, el segundo ya le pones los colores y el tercero refinás. Pero siempre tratate de mantener en la idea principal. También la hicimos en Procreate. Iba al comienzo a ponerle fuego a la escena, por eso tenía esa iluminación con un fuego tal, y esta es la escena terminada. No le puse fuego porque llamaba mucho más la atención que la vela. Que la vela después en el final tiene puesto una iluminación desde el Premiere. Esta escena la cambié porque quería que fuese mucho más de estilo fantástica, ¿no? Que no exista. La vela es la vela. La dibujé mejor en Photoshop. Y esta escena, que le da también otro carácter fantástico, que lo utilicé con olas al estilo chino, antiguo. Por eso las dibujé, la animación esta la hice en Procreate y la llevé a Procreate Dreams y la animé como si fuese el títeres de sombra, pero sin sombra, obviamente, moviendo los objetos en forma así, de esta forma. Que antes iba a ser un juego de cartas, donde ella iba a estar jugando las cartas, donde se iba a enojar y le iba a pegar un tiro. En este caso, otra escena que ya me había entusiasmado con el Procreate normal, podría haberlo hecho en Procreate Dream porque no tiene movimiento, pero bueno, como me guardaba la escena, el dibujado, como no tenía que filmarlo, entonces pintó la comodidad también, ¿no? Pero esta escena se podría haber hecho tranquilamente en Procreate Dreams, como no tiene movimiento, es más, la hubiese hecho mejor, le hubiese dado quizás más profundidad. Pero bueno, esta es la escena donde uno cree que se pegó un tiro él, pero en realidad le pegó el tiro al espantapájaro. Una escena que me encanta, que prácticamente la tenía en la cabeza hacía muchos años, por un anime que se llama Están Arrestados, de los años 90, donde la introducción tenía una sirena parecida a esta, policial. No le puse policía en español ni nada porque quería que también se entendiera. Bueno, tenía que agregar una letra más y ¿qué iba a hacer? Tenía que achicar todo o hacer la letra mucho más chiquitita o compactarlas más. Y una letra es una letra. No se olviden de... nosotros teníamos el desodorante Rexina, en todo el mundo era Rexona, y acá por la cuestión de que la I ocupaba menos que la O, y le pusieron Rexina. Así que bueno, eso nos enseñaron desde los años 70 nosotros, a ahorrar espacio. Pero bueno, acá utilicé mucho las herramientas de luz que te ofrece el Procreate Dreams, por eso hice toda esta escena que necesitaba movimiento, necesitaba luz, sombra y todo en Procreate Dreams, y verán que quedó fantástica. A mí me encantó cómo es. No entendía al comienzo cómo funcionaba el sistema y me di cuenta que funciona con un motor que gira en un lado y 3 espejos de cada lado. Entonces quiere decir que cuando gira refleja la luz en esos 3 espejos que tiene. Está buenísima porque obviamente aprendí mucho del movimiento de las sirenas. Fui a buscarla y digo, ¿cómo lo hicieron? Después, bueno, obviamente un layer más para darle el color y luego tenés que darle la iluminación blanca que tiene y la iluminación roja de todo el sistema. Y obviamente también una incandilación en rojo y en azul según los colores. Esta escena no necesitaba más movimiento porque ya lo tenía. Mi hija, que es profesora de animación, me dijo, cuando ya tenés un movimiento no agregues más porque haces perder la escena. Y obviamente le hacemos caso a los hijos. Bueno, esta escena la puse un poco más lento para que se vea el proceso porque la verdad que me gustó mucho. Verán que no utilicé ni líneas rectas ni círculos perfectos para no complicarme la opción. Entonces generé todo en curvas. Las letras me salieron medias chotas, diría
en Argentina, o no me salieron muy bien, pero porque, bueno, obviamente las hice a mano. Primero me di una referencia y después borré el fondo, las líneas, para poder hacerla lo más perfecto posible. Pero es otra cosa que tendrían que agregar las guías de punto de fuga. O sea, algo esencial en el dibujo, para no tener que hacer tanto, porque el otro tampoco te permite hacer todo, para no tener tan degregado el programa. Si no, simplemente, haces un layer, haces el punto de fuga vos con la reglita o con el cartoncito que te viene del coso, ya lo tenés, listo. Se puede solucionar también, no hace falta que tengan que agregar una herramienta, pero bueno, uno estaba acostumbrado a que haces un clic, poner la herramienta, punto de fuga, se selecciona. No que tengas que agarrar la reglita y hacer todo. Bueno, cambié la escena de ese policía que iba a aparecer, que iba a ser un personaje más, que iba a dar coso, por las sirenas, y daba la misma impresión. Al comienzo de esta escena empecé haciendo una ambulancia local argentina, pero terminé cambiando por una internacional, hacer un lugar un poco así retirado. Ya le había puesto, verá que ya en el previo ya le había puesto que iban a estar los Ramones en el fondo, y la banda que, lógica, que está haciendo este trabajo. Lo mismo con las sirenas, lo mismo con todo. Bueno, acá tenemos la ambulancia que utilicé 2 veces. Así que me servía hacerlo. Una en layers diferentes. Obviamente verán que lo estoy haciendo en Procreate, porque la ambulancia y el fondo se tienen que utilizar 2 veces. Entonces agregué la puerta, inclusive la puerta abierta, que luego la hice que iba a hacer ese solo movimiento. Ahí tenemos la escena final. Otra escena en Procreate. Acá es diferente porque solamente utilicé el fondo. Todo lo que estaba fijo es en 2 layers diferentes. La mano, el brazo, todo el fondo en otro. Y el espantapájaro en Procreate Dreams, porque tenía que darle movimiento a las luces. Al comienzo hacía todo en Procreate, pero después hacía en Procreate los fondos, y cuando me iba a Procreate Dreams le ponía las sombras y lo que tenía movimiento. Pero eso me generaba muchísimos layers de sombra, y obviamente si tenía efectos y cosas así, hacía que el programa llegara a un tope, no podía hacer más. Entonces, claro, tenía que tratar de aprovechar, hacer en Procreate. Fíjate esto, ahí tenemos la cruz. No hay forma de medirla, no hay forma de hacerla en forma perfecta, no tenés forma de hacerla, ni la ventana, nada. No hay forma de hacerla perfecta. Y verán que hay 1 milímetro de diferencia entre un lado izquierdo y lado derecho, que no lo pude corregir, porque no tiene cómo medir el programa. Otra vez, acá lo que hago es la referencia principal, y después sí hago el fondo en Procreate. Necesitaba darle movimiento a 3 cosas, o sea, los brazos, el fondo con la persona que está en la camilla, y ahí tenemos la escena final, el suero colgando atrás, le da mucha profundidad. Esa era la escena final, que se usó 2 veces, una con un blur de fondo para que dé más profundidad y que dé prioridad al espantapájaro. Una escena linda o importante que ya tenía en el puse de fondo el del History. El teléfono lo tenía de movida. Es un teléfono que me compré hace muchísimos años, creo que en el 2009, que venía con 2007, que era la vuelta de Soda Stereo. ¿Qué pasó? Cuando yo pedí el móvil que venía con Soda Stereo, el móvil era negro con los bordes naranjas. Y a mí me vino el de H&M, blanco con los bordes naranjas. Me quería matar. Pero después lo usé. ¿Por qué lo usé después? Porque cuando vi el making of del vuelta de Soda Stereo,
Cerati tenía ese blanco con los bordes naranjas. Y dije, me tocó el mismo que tenía Gustavo Cerati. Por eso lo puse acá también. Lo mismo que el otro, las referencias. Ya estoy en Procreate Dreams, donde voy a dar los movimientos. Había llegado en el Procreate hasta el fondo. Todas las sombras y todo eso lo hice en Procreate Dreams. Siempre utilizando los colores desde la paleta, no se olviden de eso. No utilicen los histories de colores porque se van a agarrar un dolor de cabeza grandísimo. Después voy a hacer un pequeño corto mostrando en el final cuáles son los problemas que me encontré graves que hay que corregirlos. Después, si a alguno le interesa de todo esto, que tal escena la desmenuce de forma que quieran para poder utilizarlo, me lo ponen en los comentarios. Suscríbanse, pónganse si les gusta esto que hago para mostrar los trabajos y quieren tal escena en particular, hago un pequeño corto de esa escena, la desmenuzo, cómo lo hice, cómo lo trabajé y para mostrarle. Me imagino que si ponen en cámara lenta todo el trabajo que tiene la posibilidad de YouTube de ponerlo en cámara lenta y detenerlo para ver las cosas que fui haciendo. Esta es la escena final. Obviamente tengo la referencia abajo. Esta escena es la escena número 27, que se llama así porque en realidad son más escenas porque no cuento ni la 1 ni la 2, que hay más o menos unas 10 o 14 en cada una. La desmenucé en un video anterior, que pueden verlo, que cuento bien cuántos frames utilicé, que utilizaron de fondo y cosas así, para que vean cómo se dice. También la empecé en Procreate, luego la llevé a Procreate Dreams, y ahí es donde le di la noche, la iluminación, la persona que está acercándose. Claro, con eso yo ahorraba la escena que seguía, que era muy parecida en negro, con la camioneta de frente, con las luces de una persona cruzándose. Era innecesaria. Y en este tipo de escena ahorraba 2 escenas. Bueno, ahí hice un intento de poner unos relámpagos atrás, pero no me gustó porque iba a usar los relámpagos en el final para darle más. Si lo usaba ya 2 veces era demasiado. Entonces utilicé solamente algunas gotas que empezaron a caer y luego sí puse los relámpagos en otro lugar. La escena que sigue, utilizo el lápiz de luz que le había dicho, acá está. Esta es la escena, ahí está nuevamente la persona que llega y me ahorré esa escena que aparece ahí. Esta es la que sigue, obviamente ahí tienen el teléfono que lo uso de referencia porque en esa posición obviamente no estaba. Al comienzo le hice 3 líneas y me di cuenta que eran 4. Tuve que agregarle una más en un momento. Tuve que borrar, correr todo y volver a dibujar. Esta es la escena que la modifiqué varias veces porque como en Procreate te permite girarlo y verlo y corregir. Esta es la escena final. Ahí están algunas gotas cayendo. Tiene doble blur, doble escenario. Tiene muy bien. Acá tenemos nuevamente. Tuve que dibujarlo todas las veces porque estaban en diferentes posiciones el celular. Dice papi porque mi hija Carla me dice papi. Y ahí lo puse como si... Nada, ese no soy yo, pero... como si la chica está recibiendo la llamada de su papá, pero realmente la gente de los médicos la están llamando a ella porque es su padre. Encontré una forma de mostrar las partes hacia atrás utilizando el Procreate Dreams. Obviamente primero vuelvo todo para atrás porque no vuelve solo 50 opciones, vuelve muchas más. Entonces hice para atrás primero todo y después con los 3 deditos voy pasando frame a frame para que vean todo lo que se fue agregando y haciendo y me quede la escena grabada. Esa es la escena final.
Fíjense que voy siguiendo muy bien los pasos que he hecho previamente. Acá tenemos la escena. Hice lo mismo de mostrar cómo fui agregando en Procreate Dreams cada parte, cada movimiento. La primera opción era mover el agua y que pase por adelante, pero después la opción fue mejor ponerlo en sombras. Por eso ahí el limpia parabrisa lo agregué en sombra, agregué la lluvia, le agregué un blur a la lluvia, le agregué un blur al final, el cristal para darle la profundidad, las sombras de la lluvia, y esta es la escena final, que está hecho en varios layers. Esta es la escena final, ya con el color definitivo. Y un movimiento en la boca de 2 frames. Acá vuelvo a reciclar la escena, pero no se puede copiar, así que la traje solo como referencia y la volví a redibujar. Agrego el mismo brazo, pero con las sombras de la noche, y le agrego, ahí están los relámpagos que dan sobre la chica. Agrego la lluvia pegando en la ventana y la lluvia deslizándose sobre el parabrisa. Un zoom para que le dé prioridad a ella como que está soñando, y esta es la escena final con los relámpagos y la lluvia y las sombras. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la que ella está soñando. Siempre fue así, parecía la de Windows XP. Esta es la escena como la había imaginado, pero ahí es donde ya entra en prioridad las flores, que obviamente la hice en Procreate Procreate, donde podés copiar y pegar y unir las layers. O sea, agarras la primera, copias, lo movés, lo juntás y lo llevé a Procreate Dreams y le di la animación para esa, la bajada. Puse en diferentes posiciones, 1, 2 y 3, para me quede hacia atrás. Le di un blur a los más grandes que estaban más cerca y la escena quedó completada. Ahí está. Hasta que acomode. Ahí está. Agrego el blur. Ahí está. Perfecto. Y esta es la escena final. La escena final de esta parte, donde vemos todos esos movimientos. Esta escena es donde ella está en el hospital. Obviamente toda la había hecho en Procreate. Al comienzo verán que tiene el cabello largo, tuve que corregirlo después. Pero ya lo corregí en el Procreate Dreams. Ese sería el padre. Ahí está las diferentes cosas. Esto es lo que te permite hacer el Procreate. La perspectiva de la habitación, la perspectiva de las cosas. Tuve varios problemas porque esa animación que tiene atrás la había hecho primero de una forma, pero no me daba el render. La cantidad de objetos con movimiento no me daba. Entonces, ¿qué hice? Exporté un video, puse el video, no salía, un montón de opciones, y lo que opté fue por sacar un brillo que había en la habitación en oscuro para que me dejara renderizarlo. Ahí llegó al límite. Otra escena de cuando él llega y el médico dice que estas dos personas tienen el mismo ADN, que son parientes, que son padre e hija. Entonces, hasta ahí era la opción A que tenía yo. Entonces, obviamente hice toda la habitación, objetos, sillas para que dé la sensación del hospital, sombras, bueno, un montón de detalles, que se vea un poquitito la mano ahí se ve del espantapájaro, ahí muestra a los dos, y él le dice que los conocía solo por esa flor, quería saber qué era eso. Le muestra la flor como nexo entre ellos. Él entra, está la imagen del history. Él entra y se encuentra y se asombra de que está el espantapájaro que él hizo. Fíjense que tiene todavía puesto en el history la flor, porque todavía no lo había utilizado como objeto de nexo, porque no sabía qué iba a pasar. En el final él no lo tiene, la tiene en la mano, y donde se cae y muestra que
se asombra de eso. En la siguiente escena vamos a ver a la chica que se despierta, que había hecho varias veces, pero no quería que fuese tan exagerada. Al comienzo le había puesto como que abriera la boca y todo así, pero después opté simplemente por el hecho de que se despertara y cuando se levantara ve que está el espantapájaro y se asuste. Le hice una corrección de ojo, verán que pasó de tener unos ojos muy grandes que estaban equivocados a los ojos normales. Y luego, esta es la escena final, con el mismo color, no es tan largo, esta parte no quedó. Y acá es otra escena, la escena desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del muchacho, donde está la sombra del espantapájaro. Al comienzo estaba la sombra del muchacho, pero puse la de espantapájaro para darle más visibilidad, como que él lo arrastra. Y acá terminaría, tipo como que en la habitación aparecía una cosa y la otra, ellos, y ahí cambió la escena y vamos a ver que le pongo el espantapájaro, ahí está, y la flor en el centro, esa es la escena, y esta es la escena que agregué, las dos escenas que agregué en el final, donde ellos se juntan. Ahí muestro, bueno, esta escena me llevó mucho trabajo porque es una escena que lleva casi hay 300 metros. Utilicé todo el zoom que podía utilizar en el Procreate Dreams y todo el zoom y toda la calidad, para no perder calidad, porque necesitaba tener que desde la primera a la última tuvieran la misma calidad. Y me fue pasando diferentes problemas. Cuando iba agregando cosas se iban perdiendo otras, porque el programa no te permitía, ¿ves? Esas son las líneas que yo decía, ¿ves? Ahí están las líneas que muestran que quedan grabadas cada vez que vos llenás el color. Uno de los problemas graves. Así que bueno, ¿ven? Tuve que llenar el fondo, todos los fondos que se arruinan cuando llevas. Ahí llevé la camioneta de referencia para poder dibujarla nuevamente, agregarle el logo, ponerle la máscara para que quedara implementado en el fondo del dibujo. Entonces, aquí está. Lo que muestro ahora es que me quedaba como muy quieto y le agrego el parpadeo. Una vez que tenía la escena prácticamente, le tengo que agregar el parpadeo. Entonces, como ya está impreso, lo que agrego es el párpado y pinto las partes diferentes. Como son 4 frames nada más, no podía hacerlo parpadeada los dos juntos porque no quedaría bien. Entonces, teniendo la escena terminada y teniendo toda la sombra y todo, si agrego los párpados y verán las diferentes para tener la velocidad y el de subir. Y una vez que tengo eso, lo que hago es llenar la parte de la sombra, la parte, ahí está, lo mismo con cada uno de los frames. Después revisás si queda bien, como ya te digo, hoy pareciera que tuviese tuerta, pero bueno, al agregar todos los colores, ahí no me quedó bien, es que voy corrigiendo sobre. Podría haberse quedado un frames más, pero al tener frames de 12, ya, ahí me quedó mal, ¿ves? Yo voy a corregir el ojo, ahí está. La mirada es media enamorada, así que ves, ahí está. Y ahora voy a hacer lo mismo con el padre. Verán que tienen prácticamente los mismos ojos, tienen otro tipo de parpadeo. Le había agregado una arruga más al ojo, pero como aparecía de la nada lo volví a sacar. Ahí está. Entonces le agrego eso, pero no me gustaba. Así que al final dejé sin esa arruga de ese lado y quedaba mucho más orgánico.
Bueno, acá voy a mostrar cómo inserto en el trabajo el logo de la banda utilizando las máscaras. Obviamente me facilitó mucho porque como no tiene movimiento esta parte, lo único que tengo que hacer es distorsionarlo, como va a quedar. Para poder distorsionarlo, no sientes la culpa que te perseguía, digo yo, dime tú, primero busco el centro, luego el tamaño, ahí está. las cosas del pasado ya no ocultarías, digo Con la máscara borramos bien por los bordes. dímelo. Pocas cosas volverían, los misterios, tu silencio y el abuso en tu interior. Este tipo de cosas estaría muy bueno que agregaran lo de unir los layers, porque una vez que vos hiciste la máscara, que borraste todo el costado, que lo tenés bien, juntás estos dos layers y ya te queda limpio. Directamente ya te queda limpio ese layer. Te queda un solo layer en lugar de dos. Y le pondría muchísimo, digamos, muchísimo más posibilidades de hacer mejores cosas, porque si no tenés el límite. En esto hay que ser muy meticuloso, hay que tener la posibilidad de... Ahí se me está saliendo del borde, entonces estoy viendo por qué. Entonces ahí está. Porque uno pierde a veces la perspectiva. Y lo que haría es que se vea la línea para que le dé el final. Bueno, simplemente es es un poco eso. Ahora le agrego la sombra al brazo de la chica para que le dé todo otra perspectiva más. Ahí está. Entonces, agregándole esa pequeña sombra, quedaría casi terminado la escena. Y obviamente no podía terminarlo ahí. Ahí terminé toda la escena. Digo, falta una más. Entonces, esta es la escena final, con bastantes movimientos. Y necesito agregarle una escena más, que es la escena de frente del espantapájaro, mostrándose realmente cómo es. Eso de acomodar el tamaño y lo así lo podés hacer mientras estés haciendo los previos en un solo layer. Después es un desastre moverlo. No podés agarrar una parte como en Procreate y achicarle la cabeza o los brazos. Otra cosa que tendrían que ver, de pronto tener una parte de selección donde vos puedas cortar una fracción y suponete en este caso cortar un poco la fracción del... Estoy llevando ese obviamente porque en su momento eso va a ser el, digamos, casi el título de fondo. Entonces tenía que tenerlo más o menos proporcionado a cómo iba a quedar. Así que lo puse de referencia y después lo tiré del fondo hasta que terminé de hacer el dibujo. Digamos, pues ya tenía cómo iba a ser el final, donde se iba a cortar abruptamente y iba a aparecer de pronto el logo. O sea, del espantapájaro al logo, así quedaba lo más real posible. Todo este tiempo hay que sacarlo. Bueno. Aquí, bueno, digo la continuación. Eso, que son los brazos, que son 3 layers que van a estar en loop. Cuando haces un loop, tenés que tener bien en cuenta lo que se va a mover y lo que no se va a mover. Porque acordate que tenés que agarrar ahí. Agarrás el primer layer del loop. Una vez que haces todo el movimiento, lo pones, no último, uno más.
y dejas un intermedio. Ese loop, ese frames que dejas, tiene que ser el nexo para enganchar nuevamente con el primero. Quiere decir que siempre el último tiene que ser el que va a ser el anteúltimo. No sé si me entiendo. Vos haces el primero que arranca el loop, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando vas a hacer el sexto, que es el último movimiento, lo que tenés que hacer es copiar el primero en el lugar 7 para poder hacer un layer que termine de unir el loop. Luego tenés que pintar todo, o sea, una vez que tenga, ahí borré el último porque era el nexo, son 3 frames. Después se va a repetir. Lo que tenés que hacer después es hacerle siempre, terminarlos, hacerlo todo, con los colores, con todo completo, para después agruparlo y copiarlo. Porque, ¿qué pasa? Después, si vos agarrás y haces el loop en Line Art, lo copias en su totalidad, después tenés que llenar todos los frames de lo que dure, los 8 segundos, por los 12 frames. O sea, tenés que llenar uno por uno cada uno de los colores, cada uno de las sombras. Entonces, cuando vayas a hacer un loop, hacelo completo, con la sombra, con los degradés, con lo que tengas que hacer. Y final de todo, antes de darle el final, haces el loop, lo copias y ya lo tenés terminado. Porque si no te va a pasar como me pasó a mí, que agarraba hacia el dibujo, hacías el dibujo, no sé, de este caso la mano, que tenía, en este caso es de paja, se va a mover, la copiabas, la ponías en el lugar, hacías los dos lados y después venía la parte de llenado de color y tenés que llenar el color de todo el loop uno por uno, ni siquiera el loop, frame por frame. Entonces, acordate de eso, siempre termina el loop, todo con sus sombras y todo, y recién cuando tenés terminado lo copias y lo pones en el final. Como todo trabajo, cuando empezás a dibujar tenés una forma de dibujar y cuando llegás al final tenés una habilidad para hacer el mismo monigote tantas veces que pareciera que fueses realmente un genio, pero no. Bueno, ahí te muestro. Voy a hacer el corbatín que tuvo todo el tiempo, que serán 4 o 5 frames. Entonces, ahí está, hago uno, lo cierro, y el último, que ya no es el último, es el anteúltimo, tiene que unirse, ahí son 4. No me gusta la velocidad, le estiré, copio el último, ¿ves? Ahí está, borro eso porque quería copiar el último y ahí está, y dejo el espacio en el medio. Ahí se dan cuenta. Entonces ahora voy a hacer el frame que falta entre esos dos layers. Voy a generar un layer más. Ahí. Volví para atrás, acá porque me había olvidado de dibujar la otra parte del corbatín. O sea, tengo que dibujar esa parte más de todo el corbatín y recién hacer el loop, el final. Una vez que tengo los 3, ahí está, copio el último, ¿ven? Lo pongo más adelante y ahora genero el que me falta de unión entre ellos dos. Entonces el loop te va a quedar siempre perfecto. Busco algo para dar en papel cebolla para darme bien la referencia de cómo va a ser. Entonces ahí se dan cuenta que hago el último frames antes del primero, que sea el nexo para que el loop siempre quede bien implementado. Lo borro y ya te queda el loop bien implementado. Tengo un loop de 5 frames para el corbatín que tiene una fluidez y un loop de 3 frames para lo que era, digamos, la paja del pelo y de los brazos. Bueno, antes de corrigiendo los pequeños errores. Bueno, acá es algo increíble, mirá, borro
las veces que tuve que hacer el ojo para que me quedara el ojo lo más parecido posible, porque no te permite hacer el programa círculos ni óvalos perfectos. Es increíble, esto es inaudito. Y lo dejé para que vean lo difícil que es hacerlo, porque no te permite hacer ni líneas rectas ni cosas. Es una aberración de... Ahí lo dejé más o menos, bueno, ahí está bastante. Lo voy a corregir un poco individualmente, pero las veces que tuve que hacerlo. Ahí veo que hay una diferencia entre el gorro. Algo está abierto, ¿ves? Es lo que yo digo. Cuando vos trasladás, ahí está. Esta, como es el final, en la escena final, la filmé toda, ¿no? Para tener la misma... Ven los bordes que queda. Bueno, esos bordes no hay que preocuparse tanto que quedan, porque mira cómo quedan los bordes, porque cuando renderiza el proceso no se ve tanto. Realmente no se ve. Si lo terminás en 4K seguramente se vea ese bordecito, pero también separa un poco del estilo, ¿no? Si yo hubiese hecho esto sin líneas, o por lo menos las uso de referencia, y después hay dibujos que no utilizan línea, no se nota. Pero en este caso, como es negro y un negro intermedio, conviene que quede un poquitito separado. Si lo tuviese que hacer de verdad así, no lo podría hacer. Vuelvo a repetirlo, no utilicen los colores del history de color, sino utilicen de lo que guardaron, ¿no? Bueno, obviamente dejé un rato esto para que se aprecie el trabajo claro del final, donde ahí voy a hacer el loop. Una vez que ya tengo, lo que hago es pintarlo. Lo mismo, ahí son 3 frames, por eso digo, primero termínenlo. Hay algo que está roto, ahí está, con el negro. En este caso, si funcionara bien el history de color, te permitiría tener 4 o 5 colores para ir pintando de pronto el amarillo, el marrón y el coso, todos juntos. O sea, ya que estás en ese layer, podés pintarlo. El problema es ese, que el history de color va variando de frame a frame. Cada vez que vos intercalás entre un color y el otro, se te cambian. O sea, no podés pintar con los 4 colores que tenías ahí seleccionando, porque se van modificando frame a frame. O sea, empezaste con un tono y cuando terminás el tercer frame tenés otro tono. Por eso estoy haciendo hincapié en eso. Ahí agregué, como siempre, el canal con máscara de recorte, con la sombra, con la opacidad en el 30% en este caso, y dándole para que te quede el movimiento. No se olviden que si el movimiento pasa de frame a frame y hay mucho movimiento, no se nota que la sombra tenga una pequeña diferencia entre uno y el otro.
Eso se utiliza cuando se va a quedar muy fijo el movimiento. Ya lo expliqué en los otros, vamos a poner la palabra tutoriales, o que yo mostré otros trabajos que he hecho. Antiguamente yo trabajaba en Adobe Animé, pero esta posibilidad de trabajar en el iPad abrió otra nueva variable mucho más orgánica en sí. A mí me gusta trabajar con Procreate Dreams mucho. Me encuentro con un montón de, se pueden decir, trabas al momento. ¿Por qué? Porque tenía otras herramientas y ahora no las tengo. Entonces tengo que optar por otras formas de hacerlo. Pero bueno, es cuestión de sentarse y buscar y equivocarse. O sea, si no te equivocás, no aprendes. O sea, es la variable. Para poder hacer cosas tenés que equivocarte y de ahí aprendes. Es lo mismo que les explico. Siempre que hagan loops, termínenlos, que son estos 4, y después ya los copias y ya te quedan terminados. Eso es lo bueno de eso. Ya agrego las sombras, verá. 1, 2, 3. Agrego cada una de las sombras. Como hay movimiento, y siempre hay que tener un poco de criterio, ¿no? A la hora de, fíjate que hay una sombra marcada en el palo de atrás de creación del, entonces digamos que correspondes la sombra según el movimiento para que tenga esa fluidez. Hay que tener un poco, no es que es todo perfecto, ¿no? Cuanto más imperfecto pero que esté orgánicamente bien, por eso digo, hay que prestar atención. No dejarse llevar ni por una regla perfecta. No lo mirás. Si te queda bien a los ojos, quiere decir que está funcionando lo que estás haciendo. Entonces, eso es muy relativo. O sea, dejate llevar un poco por lo que vos ves. ¿Viste? Si a vos te parece que se ve bien así, probalo y usalo, mostráselo a amigos, a gente común. O sea, no hace falta que se muestres a un técnico ni nada. Los trabajos, yo estaba hablando, el otro día estaba mostrándole ese del parabrisas a mi novia, que le había hecho el agua, todo así. Me dice, no me gusta cómo se ve, porque o sea, me dijo directamente, no me gusta cómo se ve, eso del agua se ve raro. Y lo cambié y, o sea, ni me dijo, esto no está bien, tenés que hacerlo así porque no tiene nada que ver. Le mostré y como una persona me dijo, se ve raro. Cuando me dijo así, lo miré, lo opté por cambiar y dejarle solamente las sombras. Ahí le agregué un layer extra, pero abajo, con la misma opacidad, se superponen las sombras y queda bien, según mi criterio. Ahora lo que hago es agrupar, directamente pongo agrupar y copio y pego y copio y pego. Cuando hagas eso, más o menos te va a dar opción de pegarlas 6 veces. Después vas a tener que seleccionarlo nuevamente y volver a pegarlo, para que sea más rápido. Lo mismo para el otro. Ahora damos un movimiento al cielo, muy sencillo. Y ahora lo que yo quería hacer era un zoom. Ahí borro los layers que no estoy usando, que están fuera de los 8 segundos. Y lo que voy a hacer es un zoom con el espantapájaro y un zoom más chico con lo que es el fondo y el cielo. Entonces me da la perspectiva de que sale de abajo y la toma, la verdad que me gusta cómo quedó. Ahí está. Lo mismo voy a buscar agrupar eso del final. Entonces tengo que hacer 2 zooms. Acá no utilizo la herramienta automática, sí centro de dónde va a ser el zoom. Busquen el centro de dónde querés el zoom y ahí, una vez que lo tenés, aplicás el zoom
efecto, tamaño, te vas al último que querés. No quería que hiciera cálculo a ojo, digamos. Hasta acá quiero que lo haga, lo agrando. Entonces ahí tengo el movimiento. Y luego el fondo, lo mismo, muy pequeño. Me ubico en el mismo lugar donde esté y le hago un zoom muy pequeño. No sea igual para que dé la misma opción. Ahí está. Y le voy a aplicar un pequeño blur para que haga el foco directamente muy pequeño, para que dé una sensación de profundidad. Simplemente eso. En el final lo que hice fue agregarle un layer de fondo, lo corté porque quería que se uniese a esa imagen que había importado al comienzo, ¿se acuerdan? Bueno, y esto es todo por hoy. Este fue largo, todo le agregué el parpadeo como habíamos tenido en el auto, en el coso, y aquí termina. Así que les mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.